un hermano a través de las redes sociales hace un disparo directo con una pregunta que dice así, la leo textualmente. Alejandro, ¿puedes aclarar el tema de Martín Lutero? Los anteriores papas lo han condenado y ahora el Papa Francisco por poco que lo beatifica, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. Martín Lutero es un hereje, condenado por hereje. Una sola condena fue suficiente y en consecuencia no es que cada nuevo papa que ha venido desde que Martín Lutero implementara su revuelta haya tenido que reconfirmar la condena. No, Martín Lutero es un hereje, ha sido proclamado por hereje, es un hereje para la historia de la Iglesia. Eso no cambia, no ha cambiado y el Papa Francisco tampoco ha cambiado esa situación. ¿Qué cosa sucede? Nosotros tenemos que recordar que como consecuencia, no porque se le ocurrió a un obispo masón, como dicen los tradicionalistas, como consecuencia de los cambios en el mundo, nosotros vemos que existen muchas más amenazas del mundo secular hacia cualquier cristiano de buena fe, católico, evangélico, ortodoxo, etc., que las dificultades, distinciones o hasta enemistades que existían y que a veces existen entre nosotros. Y en consecuencia, sin que ninguno traicione sus propios principios y mucho menos la Iglesia Católica, es necesario un diálogo que ha tenido frutos. Desde el documento del Concilio Vaticano II Nostra Aetate, que tanto odian los tradicionalistas, ha existido un consenso que ha sido muy importante en múltiples aspectos. Quien vive en los Estados Unidos, como yo, por ejemplo, y ve los acuerdos a los que hemos llegado con hermanos evangélicos de otras denominaciones, especialmente los más fervientes, que muchas veces son nuestros enemigos en América Latina porque son los que tocan la puerta y llaman a la iglesia la prostituta de Babilonia, etc. Sin embargo, en muchos lugares ha habido un consenso y hoy en día es imposible negar que en la batalla contra la ideología de género, por ejemplo, existe un consenso con muchas denominaciones protestantes que son hijos de la revuelta luterana, son descendientes de la revuelta luterana. Entonces, la revuelta luterana coincide ahora que está celebrando 500 años. Frente a esos 500 años, los católicos tenemos dos opciones. O simplemente destacamos los horrores y los desastres que fueron consecuencia de esta reforma, o al mismo tiempo que aceptamos las grandes catástrofes producidas como consecuencia de la revuelta protestante luterana, reconocemos aspectos buenos, entre ellos el hecho de que hay mucha gente de auténtica buena fe que está dispuesta a hacer alianza con los católicos para salvar la fe en Cristo en el mundo. En consecuencia, el Papa lo que ha hecho, como la Santa Sede lo ha explicado, no ha sido celebrar los 500 años de Lutero, ni ha sido celebrar a Lutero como una especie de nuevo santo que hay que aceptar por sus buenas intenciones. No. Las intenciones de Lutero para llevar la reforma fueron inicialmente buenas, una preocupación natural por determinadas instancias de corrupción que eran visibles en la Iglesia, especialmente en la región donde vivía Lutero en Alemania. Pero sus intenciones después, por cualquiera que lea sus biografías, y yo recomiendo la biografía escrita por García Villoslada de Lutero, 2 tomos de la Biblioteca de Autores Cristianos, que es demoledora y basada toda en textos, completamente basada en textos históricos. No hay ninguna invención. Sin embargo, el deseo de reconocer que en ese proceso de reforma que necesitaba la Iglesia, que terminó descomponiéndose en una revuelta que la partió y que dio origen a una herejía, la herejía protestante luterana,
Existieron, sin embargo, algunos dinamismos que estaban bien dirigidos y que son los que recogió posteriormente el Concilio de Trento con la Gran Reforma Católica, los que muchos llaman contrarreforma, entre comillas, tratando de hacernos entender o hacernos creer que los protestantes luteranos produjeron una reforma y que la Iglesia respondió con una contrarreforma. Ese nombre histórico está mal empleado. La reforma fue la católica, porque reformó una iglesia. La otra la partió. Eso no reformó nada. Creó una nueva organización y una nueva entidad separada de la Iglesia Católica. Sin embargo, hoy en día, como digo, nosotros vemos en las trincheras de las batallas culturales que tenemos que desarrollar que muchas veces los católicos estamos hombro con evangélicos. Y eso no significa que nosotros aceptamos la reforma protestante, que de pronto ya no hay diferencias con ese evangélico, porque hay diferencias profundas. Lo que propuso el luteranismo con sola fe y sola escritura es una locura, una completa destrucción del contenido auténtico de la fe revelada por Jesucristo. Pero esas personas han aprendido lo que han aprendido, les han enseñado lo que les han enseñado, como nosotros fuimos educados en nuestra fe. Y en consecuencia, el estar juntos en la trinchera no es una traición al catolicismo. Por el contrario, cuando uno lee esta famosa colección de conversiones del protestantismo al catolicismo, el libro Sorprendidos por la Verdad, Surprised by Truth, que está editado en español también en Puerto Rico, lo editaron en español, es sorprendente el número de protestantes que reconoce que su conversión se produjo por estar hombro con hombro con los católicos en las trincheras culturales de distinta naturaleza. Recuerdo una en particular, que es la que más me impresionó, que es cuando un grupo de evangélicos y de católicos estuvieron rezando en la puerta de una clínica de abortos con la intención precisamente de hacer cambiar de opinión a las personas que tenían que pasar a través de ellos, y que la policía arrestó por invasión de propiedad y los metió en la cárcel. Entonces, esta persona protestante que cuenta su historia y cuenta su camino de conversión, dice que su camino de conversión comenzó cuando esta persona en la cárcel, ahí en el puesto policial, se sentía completamente ajena, porque era una persona que cumplía con la ley, una persona respetuosa, una persona... Y en consecuencia estaba tensa, nerviosa, deprimida, triste, confundida, y de pronto vio que mientras que los protestantes se sentaban cada uno de ellos a rezar, a meditar, a pensar, o a estar en blanco, lo que sea, los católicos se juntaron a rezar el rosario. Y que en un momento, cuando escuchaba la cadencia de la oración del rosario, una y otra vez, rezando lo mismo y viéndolos de rodillas en la misma cárcel y rezando con fervor, vio que en algunos rostros se esbozaban algunas sonrisas. Entonces sintió envidia de la paz que lograban tener los católicos. Y esta historia se repite por miles. En consecuencia, el Papa no quiere canonizar a Lutero, no lo va a canonizar ni lo ha canonizado, pero sí quiere que sus discípulos, que muchos de ellos no fueron los que rompieron con la Iglesia Católica, así fueron criados. Sus discípulos ahora entren en contacto con la Iglesia Católica en un diálogo que lleve no a un consenso entre las dos fees. Nadie ha pedido eso, ni el Papa Francisco tampoco, sino un diálogo que nos lleve al descubrimiento de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Está en la Iglesia Católica. ¿Y quiénes son los que tienen que descubrirla? Los protestantes. ¿Cómo lo van a descubrir? Si los agarramos a patadas y los insultamos y decimos que son unos herejes y que son unos malditos, ¿eso los va a convertir? Probablemente sea menos eficaz que si nosotros
nos encontramos en circunstancias de batalla por Cristo en medio del mundo, en las cuales ellos pueden ver el testimonio católico y, como este caso que he contado, sentirse suficientemente atraído como para decir: aquí está la verdadera iglesia, como los han hecho muchos. Yo sigo con frecuencia los casos de las conversiones al catolicismo, y ustedes lo saben porque con cierta frecuencia he dedicado puntos de vista a esas conversiones, desde la ex atea y extraordinaria apologista católica Lía Libresco o el filósofo protestante Vermeule. Son historias que he contado acá en los puntos de vista, y los he contado con mucho entusiasmo porque sigo esos casos de conversión, y lo que he visto es que la mayoría de los casos de conversión son producto de católicos que tienen una buena relación con los hermanos separados, no una mala relación, no una pelea. Y ojo, cuando hay que defender la fe de algunas sectas que son agresivas y anticatólicas, soy el primero en hacerlo. Ustedes lo saben, y ahí están mis puntos de vista como testimonio. Pero en general, la conducta del católico, especialmente en esta ocasión en que los protestantes están celebrando 500 años y están celebrando con muchas contradicciones internas, porque sus números disminuyen, porque existen conflictos al interior de su propia unidad, porque hay demasiadas denominaciones que llevan el nombre de luteranos. Entonces, en ese momento crítico, un acercamiento generoso, bondadoso, caritativo de parte de la Iglesia Católica, creo yo, va a traer extraordinarios frutos. Que tengas un buen día.